Buen día, espero que estés bien. ¿Me puedes escuchar y ver la pantalla proyectada? Puedes ver la pantalla proyectada, espérate, que estés en el chat. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando con los temas de la clase. No sé si todas las actividades se han ido resolviendo de buena forma o si tenés algo por señalar o de las mismas. Todo bien de momento, entonces. Ok, igual ya saben, cualquier cosa que ocurra, me escriben al WhatsApp para saber de esto e intentar buscar una solución. Entonces, tratemos de ir observando pues, lo que tenemos a esta parte con contenido de las clases, ¿verdad? En la clase anterior, lo que nosotros vimos fue como específicamente que la energía, ¿verdad? Y aspectos relacionados con la energía. Por ejemplo, decíamos que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para poder realizar una actividad. Por ejemplo, de caminar X distancias, si tenemos energía en nuestro cuerpo, lo hacemos, ¿verdad? Si estamos muy cansados y no tenemos energía, quizás nos acalambramos, entonces no tenemos la energía para movernos hasta ese lugar. Ahora, la energía no solo está presente en las personas o animales o a nuestro alrededor, sino que, por ejemplo, en los enchufes, en los tomacorrientes, en los equipos que estamos utilizando, ya sea un celular o una computadora, también ahí vamos a tener una fuente de energía para observar en cada uno de estos casos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahorita es presentar ciertos datos de cómo estaba la energía en Honduras alrededor del año 2012-2013. Lo que tenemos aquí en ese momento era específicamente la generación de energía, es decir, las plantas que estaban conectadas y en aquel instante era muchísimo más la cantidad de plantas térmicas conectadas. En la actualidad siempre las de mayor forma, si se miran de forma independiente, siempre son las térmicas. Pero las hidráulicas, eólicas, biomasa, por ejemplo, ahora hay energía solar, hay energía geotérmica también, están presentes en este caso, pero lastimosamente estas presentaciones no se han actualizado y presentamos específicamente la información de 2012, no información más reciente que ya está disponible en nuestro entorno. Entonces, prácticamente un 60% de lo instalado en aquel momento era energía térmica y el resto eran renovables. En aquel tiempo existían empresas que tenían bastante duración, obtenían bastante tiempo de duración de operación específicamente en su trabajo. Y básicamente las empresas eran Luz y Fuerza en San Lorenzo, o Lufusa, como es conocida, Electricidad de Cortés, el COSA, la empresa de mantenimiento y construcción de electricidad EMSE, la empresa de energía renovable Enersa y Nacional de Ingenieros. En la actualidad hay una mayor cantidad de participación de estos tipos. Por ejemplo, las plantas de Nacional de Ingenieros creo que ya son pertenencia de la NE. El COSA sigue operando, el UFUSA también, EMSE creo que también y ENERSA también siguen operando. Solo que específicamente la potencia que estos tienen creo que sí se ha modificado. Lufusa creo que tiene una potencia de 330 y siempre está ubicada en San Lorenzo. El COSA sí se mantiene. El COSA es una planta de diésel. eh, es una planta algo costosa, pero en función a las necesidades que tiene Honduras de satisfacer energías, que por eso es que se sigue contratando. En ERSA creo que todavía sigue. EMSA creo que amplió su capacidad de operación. Eh, si bien recuerdo, creo que están de alrededor de 200 por una cantidad más o menos por ese caso.
Y como había mencionado, en la Nacional de Ingeniero, estas plantas estaban antes en la zona alrededor por donde está el Banco Central actualmente, por ese sector más o menos. Y estas plantas ya no existen ahí, ¿verdad? Sino que han sido modificadas. Entonces, la evolución de tanto las plantas del Estado y las del sector privado se puede observar en esta gráfica que aparece en este instante. En ese tiempo, o digamos al principio, más o menos por este sector, pasa, no funciona el puntero láser tampoco. Bueno, en ese sector que estaba previo, perdón, por aquí si se mira, era mayor la participación de empresas del sector estatal, pero aproximadamente ya por el año 2003 es que la participación de empresas del sector privado fue mucho mayor. Y básicamente esto fue porque pues, en esos gobiernos no se apreció específicamente la gran inversión que se hizo en el 85. Si observamos en esta parte de acá, esta es la última gran inversión que se hizo en el Estado hondureño y básicamente es el tiempo en el cual entró en operaciones el cajón, que fue en 1985. Entonces, desde esa fecha, las inversiones han estado casi mantenidas. Por ejemplo, la última gran inversión que se ha hecho es con Patuca, pero el problema con Patuca es que los costos de esa central son sumamente elevados por, creo yo, actos de corrupción que ocurrieron en la compra de la tierra a las personas que le compraron. Entonces, si ya observamos los tipos de generación de energía, más o menos estos son los más participantes hasta esta época. Eh, por ejemplo, la roja es la energía térmica, la hidro es la verde, esta en azul es la energía biomásica y en 2010, 2011 se empezó a trabajar con la central de generación que está en Cerro de Ula. En ese tiempo entraron 102 megawatt, perdón, de potencia con este lugar. Actualmente creo que es de 130 aproximadamente el porcentaje que tiene estos tipos. Eh, en estos lugares, básicamente, se empezó a trabajar las plantas. Antes hablábamos de potencia, que es, por así decirlo, la cantidad de plantas que existen, pero la energía básicamente depende de la operación de cada uno de estos elementos. Entonces, si lo miramos ya en conceptos de energía, eh, el 33,04% correspondía en aquel momento a la generación por parte del Estado y el 67%, redondeándolo, podemos decir que correspondía específicamente a fuentes independientes. Y de ese 100%, si lo volamos nuevamente, el 42,69 básicamente correspondía a fuentes renovables. Y así era la forma como se operaban en dicho elemento. Este mayor espacio es de generación térmica, este es generación hidro, después tenemos la térmica estatal, y este sector básicamente era renovable que existían de biomasa o eólicas, y también hidros que existían en cada uno de estos elementos. O sea, no solo en el sector estado es que se utilizan las hidros, también a partir de 2007 se promulgó una ley que ayudó a que otros generadores fueran desarrollándose. Ahora, el consumo, ese sí depende del tipo de usuarios. Y los usuarios que representan un mayor consumo en Honduras es básicamente el sector residencial, el cual aproximadamente consume aproximadamente el 40% de la energía que es facturada. Eh, y más o menos así se comportan estos.
elementos. Y el consumo hasta la actualidad creo que se mantiene de una manera muy, muy similar, hablando en cantidades porcentuales. No es mucho lo que ha cambiado, quizás unos 3 puntos hacia arriba o hacia abajo, pero generalmente sí actúa cada uno de estos elementos. De ahí lo que seguía el sector comercial y después el sector industrial en el consumo. Pero a veces decimos comercial o industrial al desconocer específicamente el factor de cada uno de esos elementos, porque por ejemplo hay industrias o mini industrias que quizás no tienen el capital para conectarse a media o alta tensión, que es más barato, pero se tienen que conectar a baja tensión. Entonces, en este sector entran como una especie de comercio, aunque no lo sean. Entonces, no es tan fácil de definir esto específicamente. Para los sectores de consumo, básicamente casi todo el sector norte representa el mayor consumo de energía. En 2012 era aproximadamente cerca del 52%. Actualmente creo que es el 48% que se consume en el sector norte. Y de ahí los siguientes en consumo es el sector centro, que es Francisco Morazán, Valle, Choluteca, El Paraíso, y creo que Comayagua. Y luego está el litoral atlántico, que es básicamente Atlántida, Colón, y no sé si una parte del norte de Olancho, pero no estoy seguro. Y así es como básicamente se caracteriza el consumo de energía en cada uno de estos lugares. Ahora, algo que sí ha estado presente en ANE desde esos tiempos y que aún en la actualidad se mantienen, y que sí ha sido un grave problema que se tiene, son las pérdidas no técnicas. Cuando todo sistema de energía eléctrica puede tener pérdidas. Las pérdidas técnicas es parte del diario vivir de los sistemas. Pero, por ejemplo, en Corea del Sur, las pérdidas técnicas andan aproximadamente en el 2%. O no nos vayamos tan lejos, en Guatemala, las pérdidas técnicas andan aproximadamente entre el 5 al 7%. En Honduras, la mezcla de las pérdidas técnicas y no técnicas anda alrededor del 30%, esto en 2012. Y en la actualidad creo que ese porcentaje ha aumentado como al 35%, creo que está actualmente. Entonces eso sí es un verdadero problema, ¿verdad? Porque estamos generando mayor cantidad de energía, pero la NE no está cobrando por ese factor. A través de lo que nosotros pagamos, creo que la CRE le reconoce a la NE un 15% de pérdidas, que es un porcentaje bastante alto, pero es como están propuestas las tarifas en Honduras. Pero esas pérdidas al final son contadores amañados, sectores que la, que la medición no es del todo apropiado y básicamente es cómo se reportan las pérdidas en cada uno de estos lugares. Lo otro importante por ver o analizar específicamente son los hidrocarburos. Estos básicamente representan el consumo que se tiene para cada uno de estos elementos. Y observemos que básicamente el patrón que tenemos con estos casos es un patrón que va hacia la alza. Con la única diferencia que, por ejemplo, en el año 2009 hubo una reducción del consumo, pero eso fue específicamente por resultados del golpe de Estado, bueno, no sé si de Estado, pero del golpe que ocurrió en ese momento, ¿verdad? De ahí, si observamos en los demás años, el comportamiento a la alza se mantuvo en cada uno de estos lugares. Recordemos que con estos elementos el precio varía constantemente, ¿verdad? Es decir, el precio que había el lunes no es exactamente el precio que hay hoy miércoles. Y probablemente el miércoles hace 2 semanas no es exactamente igual a la variación que tuvimos hoy. Pero las variaciones, cada uno de esos elementos, podemos decir que están en un margen aceptable para el comportamiento que tenemos, por ejemplo, después de la guerra de Ucrania o Rusia. Eh, Lastimosamente, estos precios dependen mucho del qué dirán de las personas que están relacionadas a este caso. Entonces, dependía mucho de las creencias que esas personas tenían, ¿verdad?
Entonces, al menos no han surgido muchas perspicacias que pueda disparar los precios hacia la alza en cada uno de estos elementos. Y al final lo que se facturó por energía en cada uno de esos lugares es este valor. Es decir, este es el total de recursos que hemos utilizado en Honduras para poder sufragar específicamente la factura eh, que tenemos de los derivados del petróleo. No sé si hay dudas o consultas hasta acá, porque el próximo tema que se viene, creo que ya lo miraríamos en la próxima clase, que sería la última clase de este segundo parcial. No sé si hay dudas o consultas, Mario. Entonces, quedamos por aquí y continuamos con el contenido en la próxima clase. Buenas noches.